En Hechos 23 encontramos a Pablo siendo juzgado ante el concilio. Allí estaban reunidos fariseos y saduceos, dos grupos que compartían la ley pero tenían diferencias doctrinales. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Pablo con sabiduría habló de la esperanza en la resurrección y eso provocó división entre ellos. El mensaje de hoy es: la fe en la resurrección es el centro del Evangelio y nuestra esperanza eterna. Hubo una división en el concilio. Vemos que los fariseos defendían la resurrección, los saduceos la negaban. Pablo provocó esa diferencia para poner el tema central, la resurrección de los muertos. La discusión mostró que la fe en la resurrección es un punto decisivo en la vida cristiana. Jesús también se encontró con fariseos, saduceos, herodianos y escribas, aunque cada grupo tenía pensamientos distintos. Jesús no los criticó por reunirse, sino que les enseñaba la verdad del reino. Él mostró que lo importante no era tradición ni la posición, sino obedecer a Dios y creer en Él. La resurrección es la base de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:17. Pablo defendió la resurrección porque sabía que sin ella no hay evangelio. La resurrección nos asegura vida eterna y victoria sobre la muerte. Amén. Podemos entender de que en el tiempo de Jesús, vamos a aclarar esta parte, que es muy importante. Quizás podamos entender quién eran los fariseos, quién eran los saduceos, quién eran los herodianos, los escribas, los celotes, los publicanos. Porque en el tiempo de Jesús, cuando Él predicaba, Él daba sus mensajes, muchos se le reunían, unos para escucharlo, otros para debatir y otros para cuestionarlo. Pero vemos que estaban los fariseos ahí. ¿Quién eran los fariseos? Eran personas muy estrictas en la ley, eran personas que se aferraban a la ley, pero añadían tradiciones humanas y se consideraban guardianes de la pureza religiosa. Eso eran los fariseos. ¿Quién eran los saduceos? Eran aristocracia sacerdotal. No creían en la resurrección ni en los ángeles. Buscaban mantener poder político. Los herodianos eran seguidores de la dinastía de Herodes, más inclinados al poder político que a la fe. Estaban los escribas también, que eran expertos en la ley, intérpretes y maestros de la escritura. Estaban los celotes también en ese tiempo, que eran grupos revolucionarios que buscaban liberar a Israel del dominio romano por la fuerza. Y estaban los publicanos, cobradores de impuestos, despreciados por el pueblo por colaborar con Roma. Pero vemos que todos estos grupos con pensamientos distintos se acercaban a Jesús, algunos para aprender, otros para ponerle a prueba. Pero Jesús simplemente lo que hacía era mostrar el reino de los cielos, hablar del Padre, hablar que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era por Él. Ese era el tema central de Jesús. Vino a entregar las buenas nuevas de salvación al mundo. No vimos a Jesús criticando a cada uno conforme a lo que hacían, ¿no? Porque ninguno de ellos iban a llegar al cielo si no aceptaban a Jesucristo, aceptaban lo que decía la Escritura y obedecían lo que decía la palabra. Esa es la diferencia grande. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día vivimos algo muy similar y eso ha llevado a que muchos no vayan a las iglesias, muchos se hayan apartado del reino de Dios por cuestiones, tradiciones humanas, porque cierto líder, cierto pastor le pareció mejor esto y dejan de que se congreguen en otros lugares o no permiten porque no compartimos los mismos ideales. Pero déjame, yo te hago una pregunta. Si adoramos al mismo Dios, al mismo Padre Celestial, creemos en la resurrección, que Cristo murió y resucitó en la cruz y resucitó para darnos vida juntamente con Él, y creemos que por fe y por gracia nosotros somos salvos. Si creemos todo eso, aceptamos su palabra y obedecemos conforme a las Escrituras,
¿Qué nos hace diferente? ¿Las escrituras o pensamientos humanos? Porque cuando entran los pensamientos humanos, cuando entran a tomar decisiones, cuando damos decisiones y opiniones fuera de la escritura, porque a mí me parece que es mejor o creo que es así, es donde vienen los conflictos. Y por eso hay muchos se han apartado del camino del Señor. Porque a veces les ponemos más carga de las que no podemos llevar y aún ni siquiera nosotros queremos llevarla. Y eso es un tema muy largo, muy complejo, un tema no difícil de hablar, sino es un tema muy complejo, que solo Dios dará ese entendimiento a cada uno y poder reconocer de que no importa la denominación, no importa si tú oras a Dios de rodillas, si tú le oras parado, si tú le oras acostado, si tú ayunas todos los días o no ayunas, porque se nos olvida lo que dice la palabra, que unos comen para Dios y le dan gracias a Dios, otros no lo hacen. Unos hacen diferencia del día y de la noche, otros no, pero todos lo hacen para Dios. Entonces vemos de que la misma palabra nos enseña que no se hace diferencia porque para Dios lo hace. Entonces cuando colocamos carga a gente que ni siquiera quiere llevar esa carga, hacemos que esa persona llegue a un momento que el evangelio se le haga tan pesado, y la palabra dice que es una carga ligera, fácil de llevar, pero somos nosotros como líderes, como guiadores de un rebaño, que ponemos tanta carga que las personas llegan en un momento en el caminar y se apartan, no dicen nada, pero en el camino los encontramos que en su corazón había un deseo todavía, porque a veces queremos quitarles cosas, queremos actuar como si fuéramos Dios, como si fuéramos el Espíritu Santo, o como si tuviéramos autoridad para hacerlo. Y no es que no la tengamos, porque Dios nos dio autoridad para poder ejercer esta función. La cuestión está es que cómo la estamos usando. Jesús, si vemos una referencia clara a Jesús cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada, Jesús no le dijo, ¿con cuánto te acostaste? Prostituta o vagabunda. Jesús no la trató mal. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y el único que la podía acusar no lo hizo, que fue Jesucristo. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le puso más carga, no le dijo, quiero que hagas así, vístete así, anda así, camina así, come así. No, simplemente le dijo, vete y no peques más. Y si vemos las escrituras, Jesús a la mayoría le dijo eso. Uno le dijo, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Porque Jesús es el que conoce la vida de cada uno y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero nosotros cuando le ponemos carga a los hermanos, cuando le imponemos cosas, es donde viene ese choque. Porque el ser humano no es de llevar las cosas así de fácil, y menos las cosas para Cristo. A veces queremos imponerle a los hermanos cosas que son tan difíciles, o a veces llegan gente del mundo, vienen con las ataduras del mundo, los rudimentos del mundo. Y no quiero que esto que vaya a hablar sea para cuestionar, no, sino para que podamos entender a qué el Señor nos ha mandado a llamar, y con el respeto de cada uno. A veces llegamos y de la noche a la mañana queremos quitarle su forma de vestir, su forma de hablar o su forma de actuar. Y no debe ser así, porque la obra es del Espíritu Santo, la obra no es del hombre. Porque cuando la hacemos nosotros, simplemente porque tenemos dogmas, tenemos reglas internas dentro de la congregación, lastimamos más a la persona. La lastimamos tanto que la persona pasa como aquel niño que cuando tú le dices al niño,
y lo obligas y le dices, siéntate, y el niño no se quiere sentar y tú lo obligas porque eres adulto o porque son tus reglas, y tú le dices, te vas a sentar porque yo te lo digo. El niño te obedece por fuera porque él se sienta, pero en su mente dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Así pasa con mucha gente que está en el Evangelio. Yo me quité la ropa porque me obligaron, porque no puedo andar vestido así. Pero en su corazón llevan todavía el deseo de vestir como quieren, porque no dejan que la obra sea del Espíritu Santo, sino que la está haciendo el hombre. Eso es lo que está sucediendo. A veces cuando una persona llega y aceptó a Cristo y es fumador, y de la noche a la mañana queremos decirle, hermano, usted sabe, te aceptó a Cristo, deja el cigarrillo. Se nos olvida que nosotros cuando llegamos a Cristo veníamos con rudimentos del mundo y Dios no trata con todo el mundo igual. Quizás tienen problemas mayores que el cigarrillo y Dios está tratando esos problemas mayores que lo está llevando a fumar. Eso es lo que tenemos que entender, porque la obra es del Espíritu Santo y Él la hace de adentro para afuera. Y cuando la persona acepta lo que el Espíritu Santo le dice, hay un cambio extraordinario. La persona dice, no, yo no lo hago porque sentí que el Señor me habló y me dijo que no lo hiciera y está mal y me siento mal cuando yo lo hago delante de Dios. Ahí es cuando vemos el cambio extraordinario. Pero cuando es impuesto por el hombre, se obedece por respeto, pero el corazón todavía está arraigado al mundo. Y eso es algo tremendo, y por eso hemos basado la palabra en lo que estamos hablando, que cuando Jesús les hablaba, Él no los cuestionó a ninguno. Cada uno creía de su manera. Yo a veces me preguntaba eso, ¿cómo habían unos que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en nada de eso? Y los otros sí creían. Pero Jesús no los criticó. Él vino nada más a dar el Evangelio, a hablar conforme a lo que estaba en la Escritura. Porque Jesús ni siquiera habló nada fuera de la Escritura. Él habló lo que estaba en la Escritura. Y la Escritura hablaba de Él y hablaba de lo que el Padre iba a hacer y de su gracia y de su amor infinito para con nosotros. Eso es lo que Jesús vino a hacer y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y la obra la va a hacer el Espíritu Santo en cada uno. Con esto, querido oyente, quiero que este mensaje sea edificación para tu vida. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? En el día de hoy pasa algo muy similar. Por eso les estaba hablando de lo que sucede cuando alguien llega a la iglesia y vemos muchas vidas aporreadas. Vemos personas que tú les hablas y dicen, no, yo era cristiano, yo no era conocedor de la palabra. Pero se ha apartado porque han sido mal lastimados por el hombre. Porque Dios no lastima a nadie, Dios corrige, instruye y edifica al hombre. Pero son lastimados por lo que ven o por lo que los obligan a hacer. Pero hoy Dios te está hablando para que vuelvas otra vez. Pon tu mirada en Jesucristo. Obedece en las Escrituras. Porque hoy también, como antes, existen diferentes doctrinas y denominaciones. Pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Jesucristo es el único camino a la vida eterna. No importa la congregación, lo importante es obedecer las Escrituras y creer en Cristo. No importa dónde te congregas, congrégate. Y congrégate donde te sientas mejor. Lo importante es que leas la Escritura. Lo importante es que tengas una relación personal con Dios. Que eso es lo que te va a llevar a ti a donde te vas a sentir mejor, donde te vas a identificar, donde vas a crecer espiritualmente. Porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Recuerda que nuestra esperanza no está en los líderes humanos, sino en la resurrección de Cristo. No comparemos tampoco con las doctrinas humanas, porque cada doctrina tiene su forma de llevarse. Las doctrinas humanas llevan la iglesia de manera como mejor les parece o como mejor creen que es. Y no está mal. Cada quien tiene sus reglas, cada quien impone, cada quien dice cómo manejar la obra del Señor. Gloria a Dios y que Dios los siga bendiciendo y los siga prosperando cada día más. Pero si tú no te sientes identificado ahí, no sientas temor, no sientas miedo. Ve a donde te puedas sentir identificado, donde puedas avanzar y crecer espiritualmente. Eso no es rebeldía
Aunque te metan temor, aunque te digan si tú te vas de aquí, eso no es así, vas a ser como esas ovejas que saltan de rebaño a rebaño. Eso es mentira porque ni Jesús habló de eso. Ve y busca de Dios donde puedas crecer, porque si no te está haciendo provecho donde estás, si no te está edificando, si lo que te está trayendo más bien es enfriamiento, si lo que te está trayendo más bien es sequía, huye de allí, porque Dios nos llamó fue a santidad, a crecimiento, y ve a donde puedas crecer, porque la madurez te la va a dar el Señor y lo podrás entender en el caminar con Cristo. Acuérdate que Pablo habló ante el concilio y puso la resurrección como centro de su defensa. Jesús también enseñó a grupos distintos, mostrando que lo importante no es la división, sino la verdad del Rey. Hoy nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo, no en denominación, pastor o líderes que puedan salvarte. Solo la fe puesta en Jesús y la obediencia a su palabra. Recuerda esto, Cristo te está llamando. Él quiere que le sirva. No pierdas el tiempo. Si no te sientes bien donde estás, no importa, sal de la mejor manera. Habla con tus líderes, con tu pastor y avanza. Así ellos lo acepten o no lo acepten. Simplemente dicen, no puedo estar más aquí, me voy a ir a congregar a otro lugar. Porque Dios es el que tiene el dominio y control y Él sabrá lo que va a hacer con tu vida. Él sabe. Lo importante es que vayas a donde vayas a ser alimentado de la palabra, a donde lo busques en oración, en obediencia a la palabra, no lo que te digan, no simplemente porque hablen bonito, ahí es, no, es donde te hablen conforme a las Escrituras y te enseñen y que verdaderamente entren en intimidad y en oración con Dios para poder que Él te revele lo que quiere de ti. Amén. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea edificación para tu vida. Compártelo para que otros puedan también ser edificados.